Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé la fuerza para poner por obra la enseñanza que Dios nos dé hoy. Hemos estado estudiando segunda de Timoteo y hemos llegado al final de esta carta. Hemos aprendido tanto de primera Timoteo y segunda Timoteo. Hemos visto la estructura, hemos visto el perfil de cómo debería de funcionar una iglesia y cómo debería el guía, el pastor, el presbítero o el obispo, cómo dirigir a esta asamblea. Hemos visto las correcciones y las equivocaciones que puede haber, y si todos nos han seguido desde el capítulo número 1 hasta acá, pues ahora tienen una idea del perfil de la iglesia donde deberían de ir, o donde realmente se predica el Señor. La gente pregunta dónde estará la verdad, pero no la busca. Para saber la verdad tenemos que escuchar, y escuchar palabra. Y en Timoteo inclusive, que había sido instruido desde su niñez, pero ahora Pablo le está dando las instrucciones en 2 cartas de cómo iba a administrar la iglesia y de las cosas que debía de corregir en la iglesia. Ahora, pues, está dándonos la última, diría yo, el epitafio de su vida, Pablo. Y me sorprende todo el tiempo, me ha sorprendido Pablo. Cuando yo estudié las Escrituras, pues es al hombre que cuando estemos en el paraíso o en la nueva tierra, quisiera conocerlo y darle la mano a Pablo de todo lo que hizo este varón. Fue el más criticado, pero de los que se creían santísimos, de los apóstoles, pues no hicieron mucho. Hay algunos que ni se mencionan después de haberlos nombrado. Pero el apóstol Pablo, que no fue uno de los primeros, casi escribió el 70% del Nuevo Testamento con su sufrimiento, y el Señor pues le predijo: te voy a enseñar lo que se requiere para servirme, para haber andado siguiendo, y lo hizo hasta el final. Y hoy vamos a ver aquí en el capítulo 4, en el verso número 9, entonces estamos viendo que estos últimos versículos, Pablo informa a Timoteo sobre la condición espiritual de las actividades y otros datos acerca de la iglesia y del personal que lo estaba atendiendo a él. Vamos a descubrir esta enseñanza hoy, algunas cosas que nos puedan servir a nosotros. Y comienza el verso 9 y dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Pablo estaba encarcelado y, hermano, las cárceles de ese entonces, no sé si tú tienes una idea, no sé si has visto películas del siglo XVIII o las mazmorras como eran. Yo cuando fui a Guatemala, la antigua Guatemala, donde estaba la Capitanía General, pude entrar a una de estas catacumbas, de estas cosas que hacían ahí, hermano, y eso se hace un hongo verde en las paredes, es frío, y pues ya saben que a los reos no se les da una gran atención, sino que es decir, que el que no era fuerte o sano se moría esperando la situación ahí. Entonces, pero Pablo está allí y tenía el privilegio de escribir porque no era un criminal. De hecho, Pablo se había defendido, y defendiendo había predicado la palabra, más que justificarse para que lo exoneraran, les había expuesto el evangelio a las autoridades que lo estaban acusando. Y él pienso que el Espíritu Santo no limitó ni las visitas, ni el que él pudiera escribir o recibir cartas. No sé si tú habías pensado en esto, pero a los reos no se les da mucho privilegio, pero en este caso Pablo era un reo que no por homicidio, sino por predicar la palabra. Entonces era quizás un delito que lo habían inventado, o tal vez una restricción que habían hecho, pero que realmente en la ley romana no creo que hubiera estado. Y él apeló a las leyes romanas porque tenía la ciudadanía romana también, y tener la ciudadanía romana en ese entonces era como tener la visa para Estados Unidos o la residencia ahora, en una potencia que era una potencia. Roma era una potencia y había subyugado a un montón de provincias. Entonces,
en la carta que le está escribiendo, en esta carta a Timoteo, que es dirigida como el que va a suceder o el que va a sustituir a Pablo, le dice, me urge que tú vengas. Hermano, muchos hijos he visto llorar yo cuando los padres los han llamado por teléfono porque a veces están agonizando y los hijos no llegan. Y cuando llegan ya está muerto. En el caso de Timoteo, no podré decirte con todo lo que estudié si realmente Timoteo logró llegar a ver a Pablo o solo tuvo esta carta. No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir que él le dice, ven pronto, me urge darte instrucciones personalmente, porque por escrito se las estaba dando acá. Y tiene un equipo, Pablo, de misioneros. Por primera vez veo esta parte de Pablo. Casi siempre yo miraba a Pablo, pero no tomaba en cuenta que Pablo tenía un equipo completo. Ahora vas a ver muchos nombres ahí del equipo que tenía, unos buenos y otros no tan buenos, pero que le ayudaban en el ministerio a Pablo. Y Pablo ahorita tenía la base de donde estaba dirigiendo el ministerio, era la cárcel. Era la cárcel, ahí estaba él. Y de ahí está pensando en todas las instrucciones que va a dar y describe la actitud de algunos de estos misioneros que él tenía y ordenaba. Y comenzamos con uno del cual podemos aprender mucho. Ahora, no sé si a ti te llama la atención, pero yo soy bastante cobarde. Yo si estuviera preso, le estuviera diciendo al hermano Jorge, busquen abogados, hermano, busquen unos tres, que se rebusquen para que me saquen de aquí, hermano. Pero nunca estaría pensando, y mira hermano, de la iglesia que vayan a evangelizar. No, yo no estaría pensando en eso, hermano. Yo soy un cobarde y no tengo la llenura del Espíritu Santo que tenía Pablo, este hombre, este varón. Y muchos de nosotros no lo tenemos. Aparentamos ser creyentes y aquí vamos a ver este tipo, ¿verdad? Que a veces nos engañamos a nosotros mismos, que somos creyentes y es donde Dios nos prueba para decirnos, mira, no somos nada. En la iglesia aparentamos. En la iglesia parecemos santísimos. Parecemos grandes varones. Pero ya cuando vienen las cosas que son, ya no sirven. Muchas cosas parecen oro, pero cuando las funden y las meten al crisol, ya no es oro, es otra cosa. Entonces, este probar, Dios no prueba para probar a Él, sino para probarme a mí lo que yo soy. Y no nos metas en pruebas, si es la traducción correcta y no en tentación, porque Dios no tienta ni contra tentación a nadie. No nos metas en pruebas, dice la oración. Entonces en el verso 10 comienza con algo que él hace resaltar. Y dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Vamos a ver a este Demas primero. Comienza, algunos se molestan porque cuando se señala las falsas doctrinas y a los que los predican, algunos se molestan. Pero Pablo acá está mencionando con nombre y apellido y está mencionando el motivo por el cual lo ha abandonado. Y dice, Demas, dice cabal, dice, Demas me ha desamparado. Este Demas, si lo ha desamparado es porque estaba ayudándole a Pablo. Pero llega un momento en que él lo abandona completamente. Hay hermanos que comienzan muy bien en la iglesia, se emocionan y parece que están prendidos, hermano. Pero de pronto esa emoción desaparece. Y acá este Demas cambió y dice, Demas me ha desamparado. ¿Y cuál es el motivo por el cual lo ha desamparado? Porque amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. No era fácil estar con Pablo. Pablo iba a ser condenado, estaba preso. Es obvio
que si otros andaban haciendo lo mismo que hacía Pablo, ¿qué les iba a pasar? Que los iban a meter presos. Entonces, ir a ver a Pablo y ser amigo de Pablo era como estarse poniendo la soga al cuello de que era de los mismos y podía en un futuro tener la misma sentencia. Entonces, como creyentes, algunas veces nosotros no queremos dar la cara como creyentes, porque tiene mucho riesgo. Tiene mucho riesgo. Cuando uno se da color de creyente, hay mucho riesgo, porque todos los ojos están puestos en ti y no somos perfectos. Entonces muchos ocultan el ser creyentes. Demas aquí se había retractado y dice, no, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Pablo se molesta y lo menciona en la carta para que tome en cuenta a Timoteo que Demas ya es prácticamente, se ha derrumbado. ¿Por qué nos derrumbamos nosotros del cristianismo? ¿Por qué dejamos de venir a la iglesia? ¿Por qué dejamos de servir? ¿Por qué flaqueamos? Demas dice que porque amando este mundo no se quería morir. Es bonito el mundo, ¿verdad, hermano? Tan bonito, rica las pupusas, ¿verdad? Ir a pasear en Semana Santa, bonito, ir a la playa. Pero que me vayan a poner en una mazmorra y me vayan a dar, no es muy bonito, ¿no? No es muy bonito. Pero yo comprendo una cosa. No podemos juzgar a los demás. Yo no sé cuán lleno del Espíritu Santo estés tú. Porque esto no funciona sin el Espíritu Santo. Y yo he comprendido a través de tantos años algunas cosas. Pablo no tenía miedo a la muerte, pero esta no es la actitud de todos los creyentes, porque no todos son Pablo. Y contemos con que Pablo ya sabía dónde iba. Si alguien sabía la Escritura, y el único, con derecho a corrección, pero creo que es el único, además de Juan, sí, creo que es el único que subió al tercer cielo. Entonces Pablo dijo, no hombre, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo ya sé para dónde voy, tú y yo no lo sabemos. Alguna vez pienso que si Dios desvelara un poco cómo es, quizás algunos dijéramos, ya me voy. Pero nosotros somos tan carnales y mundanos que la muerte para nosotros es un fracaso. Pero la muerte para Pablo era ganancia, porque sabía para dónde iba y porque la promesa hecha se cumplía al morir. Al morir nosotros, Dios hace realidad la promesa de tener vida eterna. De vida eterna. Entonces la muerte no es un fracaso, pero los creyentes creemos que cuando muere alguien de nosotros ha fracasado. No, Señor. La muerte no es un fracaso, la muerte ya está vencida. La muerte solo es el aeropuerto donde nosotros vamos para irnos. Y si va a ver la actitud de Pablo y le sigue, Pablo no está viendo la muerte como un fracaso. Y ya va a ver qué dice Pablo. Entonces dice en este verso, me desamparó. Es decir, alguna ayuda estaba dándole este Demas. Y me desamparó, me abandonó prácticamente, ¿verdad? Pero hay discípulos de este tipo, claro que sí. Mateo 13:20, vayamos a Mateo 13:20. Mateo 13:20. Algunos somos como Demas. Y el Señor lo dijo en esta parábola. En la parábola del sembrador, en Mateo 13:20, el Señor dice claro, cuando nosotros salimos a la calle, cuando se sale a evangelizar, cuando se sale a hablar a las personas, habrán varios tipos de personas, habrán varios tipos de tierra. El Señor lo hace aquí como que si fuéramos agricultores. Y dice el Señor, no toda la semilla cae en buena tierra. Entonces en este Demas podría haber pasado lo siguiente. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, dice, la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa cuando viene, dice el verso, cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Y esto es lo que le había pasado a Demas. Muchos van a las iglesias, la reciben con gozo la palabra, con mucha alegría, pero cuando no tienen fundamento,
cuando no tienen base, y esto pasa en las iglesias donde no se doctrina, donde no se enseña la palabra. Hay iglesias donde todo es un conjunto, son luces, un gozo, y el gozo para ellos es pasar cantando. Bueno, ellos han agarrado un brinco, hermano, que no deben, y miran ustedes ahí en las iglesias, que agarran aquí, y agarran el pastor y dicen como que son chicharras, y ellos el gran gozo que andan ahí. Y brincan, y es que nosotros somos de tal par de pero no saben nada de doctrina. Pablo no le está diciendo pasar cantando 3 horas, Timoteo. No, señor. No, señor. Dice que no tiene raíces, cuando la palabra no tiene raíces. ¿Y dónde se hacen las raíces? En la doctrina, cuando tú escuchas. No vengas a la iglesia religiosamente, perdóname. Te equivocaste de iglesia si venís religiosamente. Hay una donde puedes ir religiosamente, y creo que a las 5 hacen una, y a las 6 hacen otra misa. Ahí puedes ir, si no querés saber a qué va, ahí va, religiosamente. Pero aquí tienes que aprender que servir al Señor va a tener un costo. Aquí tenés que saber que en el mundo tendremos aflicción. Aquí no te vamos a engañar, aquí no te vamos a decir que todo te va a ir bien. No significa que no te pueda ir bien. No estoy diciendo eso en ningún momento. Entonces, mientras las cosas van bien, muchos hermanos están en la iglesia y se gozan. Pero cuando vienen, que ya la mamá le dijo, si vas a esa iglesia, pues ya no sos mi hija. O el esposo le dijo, si sigues yendo, te abandono. O los hijos. Y yo qué sé qué es lo que te puede alejar. Si tus hijos, tu esposo, tu esposa, pero que ya te problematizan, entonces dices, no, pues, no puedo dejar de ir, puedo dejar de ir. Y es lo que hizo Demas. Entonces, pero esa es una parte. Veamos Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Cuál puede ser otra causa por la cual yo, o como Demas, abandone el ministerio o abandone servir al Señor? En Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Cuál es la primera parte que habían hecho ellos? Habían creído. Para poder alcanzar salvación, la primera parte es creer. ¿Y en qué habían creído? Que el Mesías Yeshua era el Hijo de Dios y era Dios. Entonces, ellos, la primera parte es creer. Muchas personas creen. Santiago dice que hasta los demonios creen, pero ¿qué creen? Que Yeshua es el Hijo de Dios, porque ellos lo conocen. Eran ángeles, ellos lo conocen. Ellos lo conocen. Pero no se trata de conocer nada más al Señor en eso, sino que Él les dice, bueno, los que habían creído, si vosotros permanecéis en mí, cantando, dice hermano, permanecéis en mí, bailando, y permanecéis en mí, gozando, dice eso, hermano. No, si permanecéis en mí, ¿qué? Palabra. En mi palabra. 50 y cuántas doctrinas, hermano. 54, si querés saberlas, ven el sábado. 54 doctrinas, que sería la raíz, las bases, para que nadie me engañe. 54 doctrinas donde puedes venir y preguntar. Aquí no te cerramos la boca. Pregunta, toda curiosidad que tengas. Pregunta. Argumenta. Aquí no hay, pues debe de creer porque así se cree, punto. Y si no, pues lo vamos a excomulgar. No señor, usted puede preguntar. Claro que usted puede preguntar. Solo los arrogantes y los malos servidores contestan de esa manera. Al Señor cada vez que le contestaron hasta para probarlo, Él le contestó. ¿Qué contestó? ¿Debemos dar impuesto a tierra? Deme una moneda. Él le preguntaron, ¿qué hacemos con esta mujer que le encontramos en pecado? Él le contestaba siempre le contestaba. Nunca contestaba, pues mira, esta es la doctrina de esta iglesia y punto, y aquí la tenés que creer. No la tenés. Si usted es incompetente para explicar la palabra, no debería estar enseñando, porque no tiene el don o no tiene el Espíritu Santo. Imagínense si nosotros no hubiéramos sido, y que yo fui uno de los rebeldes en esta congregación, porque recuerdan cuando creíamos que nosotros éramos algo por obra. Nosotros creíamos que éramos algo por obra.
Y las hermanas hacían tamales, sopas de frijoles, vendían y gozábamos y hacíamos ayunos y que oración, que vengan a las 5 de la mañana, nos ponían a orar a las 5 de la mañana igual que la misa, nos ponían un montón de cosas aquí, hermano, que cuando éramos ignorantes, pero que tal si no hubiéramos estado abiertos y Dios hubiera tenido misericordia y gracia de nosotros para conocer la verdad y nos hubiéramos quedado ahí. No, así vamos a seguir. No. Cuando los hermanos conocieron la gracia y la trajeron, tampoco la agarramos así nomás por nomás, nos enojamos, ¿no? Argumentamos. Y sabiamente los hermanos lo que hicieron fue llevarme a mí donde que había traído eso. ¿Verdad? Porque ellos también fueron confrontados. Y creo que todo el que es confrontado con la verdad, pues siente. Y nosotros igual, hermano. A mí cuando me dijeron que éramos algo por gracia y no por cumplir los mandamientos, no sé. En mi ignorancia. Hoy me doy cuenta cuán gran ignorante era. Creyendo que me podía salvar por obra. Tendría que ser el hipócrita más grande del mundo, porque nunca hay un día en el que no peque. Entonces nunca sería salvo. Y otra pregunta, ¿cuántas obras tenía que hacer para salvarme? Nadie sabe. O sea que voy en una incertidumbre también. Nadie sabe. ¿Y hasta cuándo terminaré de hacer obras y cuántas cosas? Hombre, hermano, ¿y qué más obra quiere? Yo he estado casado 40 años. ¡Ah! No conoce a mi mujer y la he soportado. Yo ya casi debería entrar al cielo solito. Yo he aguantado ese marido tan bruto, pero usted lo escogió. Y lo he aguantado 40 años. ¿Y cómo lo voy a entrar al cielo yo? No, hermano, no es por obra. Pero en nuestra ignorancia no hay bases, y cuando no hay bases sucede esto. Y es por eso que le está diciendo el apóstol, y le dice el Señor aquí: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo puedo creer y conocer la verdad, pero no seguirla. Y me quedo ahí. Seguir al Mesías Yeshua es permanecer en su palabra, vivir como vive un creyente. Y no estoy hablando de una santidad hipócrita. No, aquí no hemos enseñado eso nunca. Aquí no hay ningún santo. Hermanos, ninguno me toque, ando 40 días de ayuno, ando santísimo. No, aquí no hemos dicho eso, no. Pablo, siendo un varón que tanta obra hizo, dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se dijo, nunca se dice eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la enseñanza para mí? Es bueno hablar de esto, pero no quisiera que hubiera en la congregación alguien como Demas, que habiendo creído la verdad y conocido, a lo más que vengan los problemas, se retire de la iglesia. Porque vio a un hermano pecar, porque hay gente que está siguiendo hermanos y no a Cristo. Perdónenme, pero hay gente que está siguiendo hermanos. Ese hermano no. Yo no voy a tu iglesia porque tal hermano. ¿Y qué piensa ver? Alguna gente está bien equivocada. El Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, es decir, nunca terminará en este cuerpo. Nunca terminará. ¿Y quién dice que la va a terminar? Él. Es decir, que en mi fuerza nunca podré ser santo ni aceptable ante los ojos de los demás. Jamás. Por eso dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él. No dice que yo. Él la va a ¿qué? Terminar. ¿Y cómo la va a terminar? Transformando este cuerpo pecaminoso en un nuevo cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos. Esta cochinada no entra y me cambia. Pero esa obra que comenzó en mí, por la llenura y el poder del Espíritu Santo, empezamos a abandonar todo lo que no le agrada al Señor. Amén. Esto no nos exime de la santidad, no nos exime de la responsabilidad de abandonar el pecado en el nombre del Señor. No nos exime de eso, no estoy diciendo eso. Nosotros somos salvos por gracia y por gracia abandonaremos el pecado por fe en el Señor, que cada día seremos mejor, porque Él va a ir llenándonos de su Espíritu. Pero si nos pasa como Demas, entonces nosotros abandonamos a lo más que vienen las pruebas, a lo más que viene el problema en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi hogar. En el matrimonio hay matrimonios con unos judíos, otros cristianos y otros musulmanes. ¿Un loco? Bendito los que caminan en el mismo pensamiento.
Nuestros hijos son rebeldes, no quieren saber de Dios. Bueno, entonces dice, ¿sabes qué? Este Demas falló. ¿Demas podía ser recuperado? Sí. ¿El creyente puede ser recuperado después de haber fallado? Sí, claro que sí. Claro que sí. Verso 11. Bueno, y termina diciendo ahí, Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Si usted ve ahí, solo ahí hay 4 personajes ya que estaban en el ministerio de Pablo. Y Pablo los estaba distribuyendo para predicar su palabra en toda la zona. Entonces Pablo prácticamente era un dirigente que andaba en el terreno, pero que también estaba delegando. Demas le falló, pero hay otros 3 y le dice, le está explicando, como le va a entregar el ministerio a Timoteo, le dice, mira, tengo esta gente aquí, tengo esta gente allá y tengo este allá. Le está dando las instrucciones de dónde están las personas. Clemente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Tito, era, después de Timoteo, era el segundo servidor de Pablo mejor que tenía. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Y quién es Lucas? El médico. Hay gente fiel. Lucas, siendo médico, estaba en una mazmorra e iba a ver a Pablo. Pablo ya era un anciano, ¿no? Un anciano que solo el poder del Espíritu Santo hizo que resistiera estar en una mazmorra de esas. Allí había ratas, allí había bacterias, había virus, había todo. Y esa pobre gente moría de pulmonía de lo helado que estaba ahí. Pero como Dios lo sostenía, ya Pablo lo va a decir, en este caso dice, Lucas, no importa, estaba lleno del Espíritu Santo y no le importaba estar a la par con Pablo ahí. ¿Cuántos de ustedes irían a vernos a la cárcel a nosotros y nos meten? Cafémonos. Ya agarraron al pastor y a los otros 2, vámonos, porque nosotros, miren, nos van a tronar, nos van a tronar. Ni te des color, papá. Y vos ibas a la iglesia. No, yo no, ni sé. Hubo uno de los apóstoles del Señor que hizo esto. Hubo uno. El más fuerzudo. ¿Cómo se llamaba? Pedro, Peter. Pero dijo, nombre del Señor, yo con vos me voy a estar muerto, me voy yo. Estar muerto. Ay, Pedrito, no digas eso, que antes que el gallo cante, pues ya me han negado 3 veces. Y era cierto, pero nosotros en nuestra ignorancia, por no tener raíces, y por eso estudiamos la palabra, posiblemente la intención de Pedro, el Señor sabía que era buena. ¿Y saben por qué les digo que era buena? Porque lo demostró. El día que llegó Judas a entregar al Señor y iba a agarrar al Señor, sacó la guarizama a Pedro, ¿no? El machete. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo este individuo? En el nombre del Señor Santísimo, con días de ayuno, y siervo del Señor, y jefe de una iglesia que dicen allí, y el primer papa, según dicen algunos, ¿qué es lo que hizo este? Andaba una guarizama y le hace con todo para volarle la cabeza al primero que le acercó al Señor. Era verdad que Pedro iba a ir hasta la muerte con él. Pero él, por obra del Señor, no tenía mucho pulso. En la oreja, le voló la oreja nada más. Le voló la oreja nada más. Pero era cierto. El problema es que a veces como creyentes queremos ser fieles en nuestra fuerza y no hemos entendido que no es en nuestra fuerza, sino que en el poder del Espíritu Santo. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Yo voy a amanecer en ayuno, yo me voy a vestir así, y algunos van a las iglesias, algunos pastores en su ignorancia. Hoy todas las hermanas vienen vestidas de negro y de silicio, y todas van a dar mantelina, y ni se van a bañar ni a lavar los dientes porque es pecado. En su ignorancia, un montón de malas intenciones se vuelven así, pero no es nuestra fuerza. Las hermanas vestirán como siervas de Dios cuando estén llenas del Espíritu Santo, y Dios se les dirá. Y los varones igual servirán al Señor cuando Dios los llena del Espíritu Santo, y de ellos van a ser. No porque me lo imponga alguien. Si alguien me lo impone en el vaso, ya no sirve. Ya no hice nada. No hice nada. Así funciona esto. Entonces debemos de humillarnos. Y algo bueno que yo haga es por obra del Espíritu Santo en mí. ¿Amén? Y no porque yo sea algo. Entonces, le dice, Lucas sí está conmigo. Toma a Marcos. Veamos aquí cómo resolvía los problemas. ¿Cómo resolvía? Aunque este varón era santo, peleó con Juan Marcos. Iban a una misión y no hizo caso, y Juan Marcos se fue a otro lado, y Pablo estaba enojado con Marcos.
Sin embargo, por esta carta puedo entender que se reconciliaron posteriormente. Porque ahora le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Toma a Marco y tráemelo contigo. Le dice a Timoteo. Y eran enemigos, es decir, se habían peleado, porque era algo rebelde en Marcos. Era algo rebelde. Sin embargo, vemos que ahora quizás ya se habían reconciliado y lo que importaba es la obra del Señor. Y le dice, tráeme a Juan Marcos o a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para... Por eso, hermanos, no desechemos a nadie. Un hermano puede fallar en una misión, un hermano puede equivocarse en algún momento, pero hay un gran siervo detrás de él y solo lo sabe el Señor. No debemos de juzgar nosotros por lo que vemos. Pablo había juzgado a Marcos y no lo quiso llevar en otro viaje, de ahí para allá lo había desechado. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que lo está, y dice que miren cómo se expresa y dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Miren cómo superó el problema que tenían ahí. Verso 12. A Tíquico le envié a Éfeso. ¿Cuántos varones llevamos ya? Entonces el ministerio de Pablo no estaba centrado solo en Pablo, sino que muchos varones estaban distribuidos por toda la zona, distribuyendo el ministerio y la palabra de Dios. Entonces detrás de un buen hombre está todo un equipo. La iglesia no solo es el pastor, es todo un equipo detrás del pastor. Y cada uno haciendo lo que mejor hace o el don que el Espíritu Santo le ha dado. Hay hermanos que son lindos para consolar, hay hermanos que son lindos para animar, hay hermanos que son lindos para exhortar, hay hermanos que son lindos para dar, hay otros hermanos que no dan nada. Bueno, que cada uno tiene, otros les gusta visitar, otros no les gusta visitar, otros les gusta cantar, otros les gusta orar, y cada hermano tiene un don que es útil en la congregación. Entonces aquí Pablo tenía un equipo y lo estaba usando por todo esto, y le dice aquí, a Tíquico lo envié a Éfeso, verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo tiene necesidades físicas, tiene necesidades espirituales y tiene necesidades de instrucción. Pablo necesita un equipo para estar trabajando y usted ve cómo está delegando a cada uno de este equipo y le dice, tráeme el capote. ¿Y por qué? Si Pablo era un siervo de Dios, no tiene que sentir ni calor ni frío. No tiene, al hermano pastor le decían, los pastores no deben de enfermar porque son siervos de Dios. Hay gente algo ignorante, ¿no? Y es porque no tienen raíces y porque van a iglesias ignorantes donde no les enseñan la palabra. ¿A dónde dice que los creyentes no se van a enfermar? Bueno, ya van a ver que él dejó un enfermo. Pero en unas iglesias, en su ignorancia, enseñan que los hermanos no se deben enfermar. Otros enseñan que los creyentes no deben de ser pobres. Hermano, semejante carga. Y otros creen que los creyentes no deben de morir. Por eso no tienen raíces. Por eso se burlan del Evangelio, por tanta ignorancia predicada. Pero ¿por qué estaba pidiendo el capote? Porque la celda era fría. La celda era fría y lo necesitaba para abrigarse. No, yo me voy a curar solita, no necesito medicina en el nombre del Señor. Pues es ignorante. No funcionan las cosas así. No es a su capricho. Dios dejó muchas instrucciones claras de esto. Es más, con derecho a corrección, creo que mismo Pablo le dice a alguien, ¿sabes qué? Toma vino. Toma vino porque el agua te cae mal en el estómago y debes de tomar vino. Hermano, no le dice, órale al Señor y tenés que aguantar y no te tiene que doler. No, hay gente así, hermano. Hay gente así. Y esto no funciona así. Pablo se enfermaba. Bueno, Pablo de hecho tenía un aguijón y el Señor lo sanó. Y en la iglesia te venden mentiras. Desde este púlpito se predican muchas veces grandes mentiras y falacias. Grandes mentiras y falacias. No es que vos estás enfermo por cochino pecador.
Pablo, este varón, siendo este siervo de Dios, ¿cuál era el pecado que tenía para no ser sanado? Era varón santo. Era varón santo. Job era varón santo. Job era varón santo. ¿Sí? Y sí, y no por nuestra lengua, sino por la lengua del Señor. El Señor dijo, ¿no has visto a mi siervo? Que Dios diga de mí algo bueno, yo mejor me meto bajo la tierra, hermano. Pero que Dios diga algo bueno de mí. Y dijo, ¿no has considerado a mi siervo? Y dijo, era porque ese hombre era, pero ese hombre ha padecido más que todos nosotros juntos. Entonces no es por pecar. Y él no había pecado. Algunos no hemos entendido la soberanía de Dios y la gracia de Dios. ¿Ustedes están perdonados, hermano? ¿Están perdonados ustedes? ¿O le deben algo a Dios? ¿O no están reconciliados con Dios? El día que yo recibí el perdón, a través de haber creído que el Mesías Yeshua es el Hijo de Dios y que su muerte en el Calvario me había librado de toda mi culpa, yo fui perdonado, hermano. ¿Y cuántos pecados me fueron perdonados? Todos, por lo tanto yo no debo. Yo no debo porque mi deuda la pagó mi Señor, amén. Pero yo vivo acusado porque mi propia mente me acusa. Y hay gente que no se perdona a ella misma aunque Dios la perdona. Y ese es su problema. Pero yo estoy perdonado. Y eso es lo que a veces no se entiende. Entonces le dije, tráeme. En la casa de Carpo que había dejado eso, pero también, además que para el frío, también le digo, tráeme los libros, tráeme los rollos, tráeme los pergaminos. También le digo eso. Es decir, Pablo estaba leyendo aún ahí, estaba estudiando. Yo estaba afligido porque me iban a matar. Pero este hombre no estaba afligido porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben qué he aprendido yo, hermano? No te preocupes. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte como yo? ¿Cuántos le tienen miedo? Pero ¿saben qué? Cuando Dios nos asista y llegue el momento, nos dará la fuerza para enfrentarla con todo valor. Tenga la seguridad. Yo he visto gente, ya quiero morir, me dice. Ya quiero morir. Y yo no quería hacer como gato para arriba. Y que no, y que no. Pero cuando llegue el momento y el Señor me va a llenar de su espíritu, y mi espíritu sabe que es el momento, yo me apaciguo, tengo paz en mi corazón. Y llegamos al regazo del Señor. Así que no te preocupes. No te preocupes, que cuando llegue el momento el Señor me dará la fuerza. Así de momento no lo sentimos. Entonces dice aquí, acá, y los libros mayormente los pergaminos, verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Voy a terminar diciendo casi aquí dos cosas. Miren cuántos hemos aprendido hoy. Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. ¿Lo dice con nombre y apellido? ¿Lo dice aquí que quién le está causando mal? ¿Lo dice? No, hermano, no lo diga, no revele, no. Y dice, ¿para qué? Para que Timoteo se cuidara. Este tipo le había causado muchos males. Es más, este tipo es el que había fraguado para que agarraran a Pablo. Es el que daba falso testimonio para que agarraran a Pablo. Y le dice, me ha causado muchos males. Mira la actitud de Pablo, que no es la misma, por favor observa, que ya terminamos. Mira la actitud de Pablo ante él. No le dice, que no se lo tome a cuenta el Señor. No, Señor. No. Mire lo que dice. El Señor le pague, le dice, conforme a sus obras. Pablo aquí no está haciendo gracia. Pablo aquí dice que la ira de Dios caiga sobre este suelo. Miren la actitud. Y ya va a ver la otra actitud. Esto es con los impíos. Esto es con los que no son siervos de Dios. Que el Señor les pague conforme. Porque ¿de quién es la venganza? A mí me han ofendido, a mí me han dañado, me han humillado, me han calumniado. Nos pueden hacer muchas cosas, pero ¿a quién debemos de dejarle que haga las cosas? ¿A quién? El problema es que tú andas amargado y tú te has tragado todo ese odio y lo andas ahí y no dejas al Señor que Él actúe. Si tan inocente eres, pues ¿por qué no dejas que el Señor actúe? Porque el Señor va a actuar por ti.
Pero no, la amargura la andas en tu rostro y la manifiestas. Entonces no estás creyendo, porque yo digo, le dejo al Señor y descanso y me desahogo de eso. Y no ando tóxico. Y yo puedo abrazar a esa persona porque sé que Dios, si era yo el equivocado, a mí me va a tornar, y si era él, a él le va a tornar. Porque Dios es justo. Entonces aquí le dice que Dios, mire como dice, me pague conforme a su obra. La salvación no es por obra, pero la condenación sí es por obra. Cuando lleguemos al gran trono blanco, allá los que van a llegar, los que no van salvos, serán condenados por obra. Y no para salvarse, sino por la cantidad de castigo que van a tener. Verso 15. Guárdate tú también de él. Mire por qué le dijo con nombre y apellido. Porque le decía a Timoteo que se cuidara de quién. Porque cuando Timoteo sustituyera a Pablo, era obvio que éste iba a hacer el mismo daño posiblemente a Timoteo. Entonces, cuídate tú de él. A los hermanos debemos de decirles dónde está la doctrina insana para que se cuiden de esa doctrina. Para que no oigan esa doctrina. Tenemos que decirlo. Entonces dice aquí de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, se había opuesto al Evangelio. Hay personas que se oponen al Evangelio. Verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mire la actitud de Pablo aquí. Llevémonos esto a casa. Miren la actitud de Pablo aquí con los hermanos. En mi primera defensa ningún hermano llegó. Imaginen que estuviéramos en el juzgado nosotros y llegara toda la congregación, hasta el juez le va a intimidar. Hasta el juez le va a intimidar. Pero ni un pelón llegue. Y es lo que le pasó a Pablo. Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, ninguno. Pero mire la actitud de Pablo ahora para con el Señor. Mire cómo le dice. Mire, ninguno, dice, estuvo acá. Y me desampararon. Pero mire la respuesta, no les sea tomado. Mire con mis hermanos. Mire la actitud de Pablo con los hermanos. ¿Ya? No, a mis hermanos no. Que no les juzgue el Señor conforme a tu obra. No. Que no les sea tomado en cuenta. Mire la actitud. Ven con el calderero una y ven que con los hermanos otra. Son dos cosas diferentes. Mire, no es que nos vamos a dejar de todo, hermano. Hay algunos que tendremos que dejar que Dios haga lo que quiere con ellos. Pero otros digo, no Señor, Padre, no les tome en cuenta eso. Aunque me abandonaron, no les tome en cuenta eso. Qué bonito. Dos actitudes. Con nuestros hermanos, que nos han dañado y todo, bueno, más que Dios se venga, que no nos tome en cuenta el Señor. Al fin y al cabo, Él sabe lo que ha ocurrido. Si Dios es soberano y ve todo, ¿qué crees que no ha visto el Señor? Si te han dañado inocentemente, ¿lo ha visto el Señor? ¿Lo ha visto el Señor? Sí, lo ha visto. Y hará algo al respecto. No tienes que hacer nada tú, Él hará algo al respecto. Y entonces, verso 17, ven dos actitudes diferentes. Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Pablo dice que fue librado de la boca del león y lo iban a decapitar en este momento. Pero lo que Pablo está diciendo, librado de la boca del león, es librado del juicio, donde él predicó el Evangelio. Y la liberación que Pablo dice, y pone atención, verso 18 dice, y el Señor me librará. ¿Fue matado Pablo o no? ¿Fue matado Pablo? Sí, lo mataron, lo decapitaron. Pero ¿por qué Pablo maneja estas palabras? Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Era malo que lo decapitaran? ¿Pero de qué obra mala estaba hablando Pablo que lo libró el Señor? Y es porque Pablo no miraba la muerte como nosotros. Mira lo que dice. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Es decir, ¿dónde estaba la preservación? En el reino celestial. Al nomás morir, él iba a la presencia del Señor y lo libraba de todo mal. Pablo sabía que iba a ser decapitado, por eso estaba llamando a Timoteo, ven pronto, porque yo ya soy sentenciado. La muerte está sobre mí. Entonces, pero él dice, pero él me libra de toda obra mala. Porque, hermano, el maligno puede sembrar en los que aún no han creído y perder la oportunidad de salvarse. Puede contaminar. Hay gente que reniega. Dios, ¿por qué no me cura? ¿Por qué no me cura el Señor? ¿Y por qué no le puso esto al hermano que es más malo? Porque nosotros somos inocentes, hermano.
¿Y por qué? ¿Y por qué ese otro hermano tan malandrín? ¿Qué? ¿Por qué no topa ese? Queremos decirle al Señor cómo haga las cosas, pero el Señor es justo. Si alguien nos equivoca, es el Señor. Así es que lo que venga sobre mí es porque lo merezco. Dios así. Y me dará la fuerza para sobrellevarlo. Porque Él dice que me prometió que me dará la fuerza para sobrellevarlo. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con unos saludos y dice, salúdame a Prisca. Hermano, yo creo que estar enviando saludos y a matarme, hermano. ¿Qué saludos puedo estar enviando yo? Pero miren Pablo como que iba a Alejandro. No sé, pero Pablo no estaba viendo la muerte como nosotros la estamos viendo. Él estaba viendo una gloria, estaba viendo un lugar mejor. Y mandando saludos está. Miren, y dice aquí, mire pues, mire, salúdame a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero, a Erasto, se quedó en Corinto y a Trófimo, lo dejé, ¿cómo lo dejó? Enfermo. ¿Te enferman los creyentes? ¿Te enferman los creyentes? Dice enferma, lo dejé enfermo, dice. Procura venir antes del invierno, ya calculaba, ¿verdad? Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, dando saludos están. Y a matarlo iban a cortarle la cabeza. Igual que nosotros, hermano. Dando saludos ahí, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y termina con una bendición. No diciendo, y el Señor, ¿por qué me pone esto? Tanto que he servido yo, ¿cómo he aguantado? ¿Y por qué me paga con esto? Porque algunos hermanos que creen que porque ofrendan o porque predican un par de veces, merece todo el mundo. Esto no funciona de esa manera. Y miren lo que dice, termina como una bendición. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Y yo termino igual. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.